Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de teorías de los comentarios. Oda nos ha dado un tiempo de descanso para asimilar bien la información que obtuvimos en los últimos capítulos del manga de One Piece, y en este video voy a repasar las teorías más interesantes que me han dejado en los comentarios de mis videos y en concreto referentes a los hechos recientes del manga. Así que habrá spoilers para todas aquellas personas que no hayan leído los últimos capítulos del manga. Al momento de publicación de este video vamos en el 1061. Sin más que decir, comencemos con las teorías. Con relación a la teoría que expuse sobre un posible contacto estrecho en el pasado entre Wano y las Islas del Cielo, fortalecido por el hecho de que hay muchas similitudes en simbología y tradiciones entre ambas culturas, Jean-Pierre Muñoz dice: aunque en la antigüedad, en nuestro mundo, muchas culturas tenían similitudes ya sea dioses, estructuras y demás, aún sin hacer contacto entre ellas, más que nada por la diferencia de continentes y el mar que las separa. Esto es verdad. Muchas civilizaciones no relacionadas entre sí llegaron a conclusiones similares de forma independiente, como por ejemplo las pirámides de Egipto y las de Mesoamérica, o la descripción de algunos dioses, entre otras cosas. Pero muchas personas han construido hipótesis de que en realidad estas civilizaciones sí tuvieron contacto, o incluso que fueron seres de otro planeta los que les compartieron los conocimientos a las culturas humanas de la antigüedad, independientemente de lo que sucediera en nuestro mundo. A Oda le encanta tomar teorías de conspiración y leyendas, y convertirlas en realidad en One Piece. Desde una parte de la historia que el gobierno oculta, civilizaciones tecnológicamente avanzadas en el espacio, hasta islas escondidas entre las nubes y en el fondo del mar, zonas del océano con monstruos y criaturas peligrosas. Así que si bien es cierto que dos civilizaciones pueden llegar de forma independiente a las mismas conclusiones, y eso es un hecho que se manifiesta a lo largo de la historia de la humanidad una y otra vez, en One Piece, que es un manga en el que las teorías locas se hacen realidad, es muy probable que en efecto haya habido contacto entre las civilizaciones de la antigüedad, en concreto entre Wano y la gente alada de la luna. Arn Pérez dice: se dice que hay 3 armas ancestrales escondidas o perdidas, pero y si como sale en la imagen hay 4, solo que una ya está en manos del gobierno mundial, parece que esas 3 armas a manos de los humanos eran para enfrentar a la que está en el cielo. El tema de que pueda haber más de 3 armas ancestrales ha existido casi desde que Robin mencionó que eran 3, en su conversación con el rey Neptuno. Recordemos que antes de ese punto solo sabíamos que existía Plutón y Poseidón, pero en realidad jamás se había dicho cuántas eran en total. En sí, Robin, ni nadie hasta ahora, ha dicho que son solamente 3. Eso lo suponemos nosotros porque Robin enlistó 3 de ellas, y bueno, eso bien podría ser la verdad. Ahora, hay algo que quiero hacer notar. Las armas ancestrales, según sabemos, son poderes que pueden causar gran devastación en el mundo y que existieron hace muchos siglos, por eso son ancestrales. Pero en realidad en el mundo de One Piece hay muchas armas de destrucción masiva, formas de aniquilar islas y civilizaciones, además de Plutón, Poseidón y Urano. El poder de la Gura Gura no Mi fácilmente podría destruir una isla completa con un par de golpes bien dirigidos. El usuario de esta fruta podría ocasionar una cantidad ilimitada de tsunamis, por ejemplo, que hundirían una isla en cuestión de unos pocos minutos. Si Aokiji no hubiera detenido el ataque de Barba Blanca al inicio de Marineford y no hubiera habido nadie capaz de detenerlo, Marineford tal vez ya estaría en el fondo del mar y sería solo un recuerdo. De hecho, cualquier usuario logia con gran poder puede devastar una isla por sí solo, y eso lo vimos en Pond Hazard. Un sitio lleno de vida puede convertirse en un infierno volcánico o en una región de hielos perpetuos, entre muchas otras posibilidades, si algún logia poderoso así lo desea. En ese mismo arco conocimos a César Clown y nos enteramos que en el pasado de la isla Pond Hazard, que era justamente un lugar lleno de vida, ocurrió un accidente que la devastó completamente y aniquiló a todo ser vivo del lugar. Los que quedaron vivos fueron dañados permanentemente y sin poder caminar. El aire se volvió tóxico y por tanto la isla se creía inhabitable. Y eso que César Clown aún no perfeccionaba su arma química. Incluso el Arc Maxim creada por Enel, usando el poder de la Goro Goro no Mi, tal cual es capaz de desintegrar islas completamente sin demasiado esfuerzo. Destruyó toda la isla del cielo Skypia, exceptuando Upper Yard, sin problema alguno, y estuvo a punto de devastar también Upper Yard, si no hubiera sido por Luffy. Con esto quiero decir que no solo está en el terreno de lo posible que exista una 4ª arma ancestral, sino que además, un arma de destrucción masiva no tiene por qué ser un arma ancestral. En One Piece existen poderes enormes y maneras de desarrollar herramientas de aniquilación comparables en poder a dichas armas. Así que me parece probable tanto que haya más de un arma ancestral, como que a lo largo de la historia el gobierno creara armas que rivalizaran en poder con ellas,
preparándose para la posible guerra que se ha vaticinado desde hace 800 años. ¿Acaso Imu es un dios buey? En mi video donde hablo sobre la campana Ox en relación con el número 16, con el mural de la mini historia de Enel y la arquitectura de Birka, relacionando la palabra Ox o buey en español con la identidad de Imu, recibí una inmensa cantidad de comentarios enfatizando un concepto muy interesante, el cual considero que todos debemos de tener en cuenta y es digno de compartir. En el capítulo 342 y 343 del manga de One Piece, durante la invasión del CP9 a Galeila Company con el objetivo de obtener los planos de Plutón, el disfraz de Rob Lucci incorporaba una máscara de toro o buey, con unos ojos básicamente idénticos a los de Im. ¿Será esta una referencia escondida por parte de Oda? Marco Sánchez en su comentario hace referencia a una pregunta del SBS del volumen 42 que dice así: tengo una pregunta seria. En mi clase el otro día aprendí que la palabra rob significa robar. Así que me dio curiosidad y después de una búsqueda aprendí que Lucci significa luz en italiano. Si los unes dice robar la luz. Pensé que era fascinante porque robar es un concepto que está presente en One Piece, no solo en esta parte. Así que debiste haberlo nombrado así a propósito, ¿cierto? Oda responde: sí, lo hice. Me conoces, soy un tipo que crea nombres con gran significado. De hecho, Rob Lucci significa robar la luz, o eso escuché. No tenía idea. En su respuesta, Oda hace como si él jamás hubiera pensado en eso y bromea al respecto. Sin embargo, en el contexto de Im, la conexión tiene más fuerza y me hace pensar que Oda solo estaba jugando y haciendo como que no sabía de qué iba la cosa. Porque justamente en la reunión de Im con el Gorosei, los 5 ancianos le preguntan qué luz debe extinguirse en el mundo. Básicamente, Imu es un personaje que puede robar la luz. ¿Oda se habrá basado en algún dios buey o toro para crear a Imu? Slicoatl 216 hace un comentario interesante y a la vez que resulta gracioso. Apis, el toro sagrado, fue un dios solar de la fertilidad y posteriormente funerario, miembro de la corte de los dioses del antiguo Egipto. ¿Acaso esta es otra referencia que el arco de Apis tenía sobre los hechos del futuro de One Piece? Ciencia Tórica dice: ¿cuánto es 16 por 16? Busca ese capítulo y busca la cruz. El capítulo al que se refiere es el 256, que es donde aparece el símbolo de la cruz con 16 rayos que mencioné en mi video de símbolos de Skypiea. No me había dado cuenta que el número del capítulo correspondía a elevar al número 16 al cuadrado, lo cual es una curiosidad interesante. Pero de pronto pensé, ¿acaso estamos viendo números 16 por todos lados? Haciendo conexiones cada vez más locas, rebuscadas y exageradas, tratando de darle significado a cada número de cada capítulo del manga. ¿Es nuestra búsqueda del número 16 en todas partes un esfuerzo por encajar todo, por darle a Oda un crédito más allá del que realmente tiene? Tal vez, pero este comentario en particular me gustó porque me hizo pensar en algo. ¿Existe la posibilidad de que Im sea un organismo creado artificialmente o incluso un autómata o inteligencia artificial proveniente de la luna? Teoría loca, sí, pero no es imposible. Si lo pensamos, el 16 pertenece en realidad a un grupo de números, las potencias de 2, el código binario si gustan, el lenguaje de las computadoras como a algunos les gusta llamarles. El 256, por ejemplo, también es parte, así como el 128, 512, 1024, etc. Números con los que estamos familiarizados porque son la cantidad de gigabytes en un disco duro, por ejemplo, entre muchas otras aplicaciones en informática. Entonces pensé que si hay referencias religiosas como la cruz del capítulo 256, en otras potencias de 2, tal vez no es tan descabellado después de todo pensar en alguna pista de Oda en este tipo de números. El capítulo 512 transcurre en Shabondi y es cuando aparece Kuma y comienza a enviar a los Mugiwara a distintas islas y por supuesto Kuma carga como siempre su característica Biblia. Y en el capítulo 1024, durante el arco de Wano, vemos el flashback de Yamato, que estaba encerrada en una cueva llamada Amano Iwato, la cual tiene el kanji del cielo en su entrada, y en el sintoísmo fue el sitio en el que la diosa del sol Amaterasu estuvo encerrada por un tiempo. El capítulo 128 tiene una referencia al dios Elbaf, aunque eso ya se me hace algo rebuscado, aunado con que los capítulos del 64 hacia abajo ya no tienen conexión alguna con símbolos sagrados. Como les mencioné, tal vez esto ya es pensar de más, pero no voy a negar que pensar de más es muy divertido a veces, y para eso es justamente este espacio, para liberar la imaginación. Por ahora con esto termino este video. Espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Estás de acuerdo con algunas de las teorías que se presentaron aquí? ¿Tienes alguna que te gustaría compartir? Escríbelas todas en los comentarios y suscríbete al canal para que no te pierdas todo el contenido de One Piece. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal.
a López, Ramón Parry, Zach Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván Miguel Cuda, soy Dani Barrios, Dos Brian R, Jerónimo Angiolillo, Agustín, Tiago Suárez, Terresegundos, Cristian Ledesma Candás, Andrés Miñán, Pancho López, Adán Álvarez, Ezequiel Martínez, Armio Jaraduda, Adrián Duarte, Gabriel Cracher, César Omar, Joxblod, Eduardo E, Osebde, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Bolas 24, Leme La Mente, César Chabón Reviews, Jofkun, González de Mario, Vómitos 404, Cristian Ignacio Zúñiga, No Se Llama, Denji 23, Ari Aguilar, Los Piratas de Shushu, Iván Quese Creepy, Chico Trueno, David Pong 78, Víctor Vaso, Saturno Play, Emi Lombardo, Bequil 11, CH3Z93, Oscov K8S, Federico Juárez, Lucas Núñez, Malojo, José Alarcón, Yoyo, Gibran Villa y Matías Barraza. Si quieres formar parte de los miembros del canal, puedes hacerlo mediante el botón de unirse debajo del video o siguiendo el enlace en la descripción. Al hacerlo aparecerás en los agradecimientos al final de cada uno de mis videos y tendrás acceso a todo el contenido del canal antes de su publicación general. Muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos en el próximo video.